Las fronteras, esas líneas a menudo invisibles que surcan el mapa de nuestro mundo, se presentan a nuestra mente como elementos fijos, inmutables y lógicos que dividen naciones, culturas e ideologías. Las visualizamos como imponentes cordilleras que desafían el paso, ríos caudalosos que marcan límites naturales o, en la era moderna, líneas rectas trazadas con precisión matemática sobre extensos desiertos. Son, en nuestra imaginación, símbolos de orden, claridad y estabilidad geopolítica. Sin embargo, al adentrarnos en la compleja realidad de la geopolítica, descubrimos que este concepto idealizado dista mucho de la verdad. El diseño de las fronteras es, en realidad, un intrincado laberinto forjado por siglos de historia convulsa, conflictos armados, acuerdos diplomáticos y, en no pocas ocasiones, por meros absurdos geográficos. Esta compleja interacción ha dado lugar a algunas de las fronteras más extrañas, intrincadas y aparentemente ilógicas que adornan nuestro planeta. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Estas demarcaciones, lejos de ser simples errores cartográficos o curiosidades geográficas, son las cicatrices profundas que ha dejado la historia en la faz de la Tierra. Son testimonios vivos y palpables de cómo la política, los intereses humanos, las ambiciones de poder y las complejidades de la diplomacia pueden retorcer y redefinir la geografía, creando verdaderos rompecabezas territoriales que desafían el sentido común, la lógica e incluso la paciencia de quienes las habitan. Nos recuerdan, con una elocuencia silenciosa, que los mapas son mucho más que meras representaciones geográficas. Son narradores mudos de complejas y a menudo dramáticas historias humanas, testigos de la pugna constante entre el deseo de orden y la imprevisibilidad de los acontecimientos. Cada línea, cada curva, cada enclave insólito, encierra un relato de decisiones trascendentales, batallas olvidadas y vidas transformadas. Comencemos nuestro singular viaje por el corazón de Europa, en el tranquilo y peculiar pueblo de Barle, un microcosmos de complejidad fronteriza que desafía toda lógica. Este enclave europeo está dividido de una manera casi inverosímil entre dos naciones, Barle-Hertog, en Bélgica, y Barle-Nassau, en los Países Bajos. Aquí, la frontera no se manifiesta como una línea simple y discernible, sino como un mosaico caótico y fragmentado, una auténtica obra de arte del absurdo geográfico que desafía cualquier expectativa preconcebida. El pueblo está conformado por más de 20 enclaves belgas distintos, cada uno de ellos completamente rodeado por territorio neerlandés. Y, para añadir una capa adicional de complejidad a este ya enrevesado rompecabezas, existen varios enclaves holandeses incrustados dentro de estos enclaves belgas. Es, en esencia, una cebolla geográfica de jurisdicciones superpuestas, una intrincada red que se extiende sin miramientos a través de calles concurridas, serpenteando por jardines privados, atravesando tiendas, restaurantes e incluso seccionando casas particulares por la mitad. La única señal visual que indica por dónde pasa esta demarcación invisible, pero omnipresente, es una serie de cruces blancas pintadas diligentemente en el pavimento. Esta particularidad fronteriza significa que un residente puede, literalmente, despertar en Bélgica y, con tan solo cruzar una habitación, desayunar plácidamente en los Países Bajos, sin siquiera haber salido de su propia casa. Esta pesadilla cartográfica, que hoy en día es una fascinante atracción turística, tiene sus raíces en una serie de tratados y ventas de tierras medievales, complejos y enredados, que se llevaron a cabo entre los influyentes duques de Brabante y los poderosos condes de Nassau. Lo que en su origen eran simples disputas feudales y transacciones de propiedad entre nobles se solidificaron, con el paso del tiempo, en una frontera internacional inamovible con la independencia de Bélgica en 1830. El resultado de esta curiosa evolución histórica es un sistema administrativo doble, una duplicidad burocrática que requiere la existencia de dos ayuntamientos distintos, dos cuerpos de policía con jurisdicciones entrelazadas y, asombrosamente, dos servicios de correos para gobernar eficazmente un único pueblo. Este peculiar arreglo representa un verdadero desafío a la eficiencia administrativa y a la coherencia territorial, convirtiendo a Barle en un ejemplo viviente de cómo la historia puede moldear la geografía de las formas más inesperadas y caprichosas. Viajemos ahora a la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
una demarcación que generalmente se cita como un ejemplo paradigmático de paz duradera, cooperación bilateral y una rectitud geométrica casi perfecta, un modelo de eficiencia fronteriza. Sin embargo, incluso esta frontera aparentemente impecable alberga varias anomalías geográficas que son, en su rareza, tan fascinantes como instructivas. La más famosa de estas curiosidades es Point Roberts, una pequeña comunidad estadounidense ubicada en el estado de Washington. Esta península, por capricho geográfico, se encuentra completamente desconectada del resto de Estados Unidos, una especie de apéndice territorial. Cuelga precariamente al sur de Canadá y su acceso por tierra es posible solo cruzando la frontera canadiense. Esto significa que para ir de Point Roberts al resto del estado de Washington por carretera, sus residentes y visitantes se ven obligados a cruzar primero a Canadá, viajar a través de una porción de territorio canadiense y, posteriormente, volver a entrar en Estados Unidos. Esta extraña situación es el resultado directo del Tratado de Oregón de 1846, un acuerdo que estableció la frontera a lo largo del paralelo 49. Los negociadores de la época, trabajando con mapas imprecisos y una comprensión limitada del terreno, no se percataron de que esta línea recta cortaría la punta de la península de Tsawwassen, dejando un pedazo de territorio estadounidense irremediablemente aislado del resto de su país. Otra rareza en esta misma frontera norteamericana es el Northwest Angle, ángulo noroeste, de Minnesota, una verdadera anomalía geográfica. Es la única parte de los 48 estados contiguos de Estados Unidos que se encuentra al norte del paralelo 49, un enigma que desafía la lógica de las líneas rectas. Al igual que Point Roberts, está completamente rodeado por Canadá, y solo se puede acceder por tierra, atravesando territorio canadiense, o bien cruzando las vastas y a menudo heladas aguas del lago de los Bosques. Su existencia es el resultado de un error cartográfico histórico y una descripción ambiguamente redactada en el Tratado de París de 1783, el acuerdo que puso fin a la Guerra de Independencia de Estados Unidos. El tratado describía la frontera basándose en una comprensión defectuosa de la compleja geografía del lago de los Bosques, un error que, por diversas razones políticas y prácticas, nunca se corrigió. Este descuido cartográfico dio lugar a este peculiar apéndice septentrional, un recordatorio permanente de la imperfecta precisión humana y de cómo las decisiones tomadas en el pasado pueden tener repercusiones geográficas duraderas. Dale like, suscríbete y comparte. Las fronteras de África, en su mayoría, son un legado directo y a menudo doloroso del colonialismo europeo. Cicatrices visibles de una época de dominación. Durante la infame Conferencia de Berlín de 1884, las potencias europeas se repartieron el vasto continente con una arrogante simplicidad, utilizando escuadra y cartabón para trazar líneas rectas sobre el mapa que ignoraban por completo las realidades étnicas, lingüísticas, culturales y geográficas existentes. El resultado de esta partición arbitraria fue la creación de estados artificiales y fronteras caprichosas que sembraron las semillas de innumerables conflictos futuros, muchos de los cuales perduran hasta nuestros días. Un ejemplo visualmente impactante de esta realidad es la Franja de Caprivi en Namibia. Es un estrecho corredor de tierra que se adentra cientos de kilómetros hacia el este desde el cuerpo principal del país, casi tocando las fronteras de Zambia, Zimbabue y Botsuana. Esta extraña protuberancia fue el resultado de un acuerdo de 1890, en el que Alemania, que entonces controlaba Namibia, conocida como África del Sudoeste Alemana, negoció con el Reino Unido para obtener acceso al río Zambeze. La esperanza era crear una ruta comercial fluvial hacia el Océano Índico, una ambición que nunca se materializó. La ruta resultó ser impracticable e inviable para la navegación comercial, pero la franja, una creación puramente política y un vestigio de ambiciones coloniales fallidas, permanece hasta hoy en el mapa, un testimonio mudo de la artificialidad y la arbitrariedad de muchas fronteras africanas. El sur de Asia nos ofrece otro caso histórico fascinante y extremadamente complejo, una auténtica telaraña de soberanías, la antigua frontera entre India y Bangladesh. Hasta el año 2015, esta región albergaba el sistema de enclaves y contraenclaves más intrincado y desconcertante del mundo.
Un laberinto territorial sin parangón. Había 102 enclaves indios incrustados dentro de Bangladesh y 71 enclaves bangladesíes dentro de la India. Una verdadera maraña de jurisdicciones entrelazadas. La situación llegaba a niveles de absurdidad cartográfica que hoy parecen increíbles, como el célebre caso de Dahala Sagravari. Este era un diminuto enclave indio que se encontraba, a su vez, dentro de un enclave bangladesí, el cual, para mayor enredo, estaba dentro de un enclave indio en Bangladesh. Esta maraña geográfica era el resultado de siglos de tratados de paz, intercambios territoriales y complejas partidas de ajedrez geopolítico entre los reinos locales de la época, cada uno buscando proteger y expandir sus intereses. Para los miles de residentes de estos enclaves, la vida era una auténtica pesadilla burocrática y existencial. Estaban aislados de su propio país, sin acceso efectivo a servicios públicos básicos como la electricidad, la sanidad, la educación o incluso una infraestructura vial adecuada, viviendo en una especie de limbo legal y social, olvidados por sus respectivas naciones. Afortunadamente, en 2015, un histórico acuerdo entre India y Bangladesh simplificó radicalmente la frontera, permitiendo a los residentes elegir su nacionalidad y poniendo fin a décadas de aislamiento y dificultades. Este es un raro y encomiable ejemplo de resolución pacífica y diplomática de un problema fronterizo de larga data, una lección de que el entendimiento puede superar los legados históricos más complejos. Las fronteras marítimas también poseen sus propias rarezas y particularidades, a menudo ligadas a la historia militar y comercial. Gibraltar, en el extremo sur de la península ibérica, es un territorio británico de ultramar, un pequeño peñón calcáreo que domina estratégicamente la entrada al mar Mediterráneo desde el Atlántico, una posición geográfica de inmenso valor. España reclama su soberanía sobre este peñón, creando una frontera terrestre tensa y diminuta, que ha sido fuente de fricciones diplomáticas y disputas políticas durante siglos, un recordatorio constante de las ambiciones imperiales. Pero la rareza no termina ahí. El aeropuerto de Gibraltar es uno de los más extraños y únicos del mundo, una verdadera curiosidad ingenieril. Su pista de aterrizaje está atravesada, increíblemente, por Winston Churchill Avenue, la principal carretera que conecta el territorio con España. Cada vez que un avión, ya sea comercial o militar, despega o aterriza, la carretera debe cerrarse con barreras de seguridad, deteniendo completamente el tráfico de coches, peatones y bicicletas en un espectáculo inusual y fascinante para los espectadores. Esta intersección de aviación y tráfico terrestre convierte un acto rutinario en un evento extraordinario, un testimonio de la singularidad de Gibraltar. Estas fronteras, con sus historias peculiares, sus geografías retorcidas y sus implicaciones políticas y sociales, nos enseñan una lección fundamental y profunda: que los mapas no son representaciones estáticas, objetivas e inmutables de la Tierra, como a menudo los percibimos. Son, en cambio, documentos vivos y dinámicos que narran historias complejas de poder, guerra, diplomacia, negociaciones intrincadas y, a menudo, simple y llano error humano o capricho histórico. Son la prueba irrefutable de que la geografía es mucho más que montañas y ríos, mucho más que accidentes geográficos pasivos. Es el escenario vibrante, y a veces ilógico, donde se desarrolla el complejo y a menudo inexplicable drama de la historia humana, moldeando destinos individuales y colectivos, definiendo identidades nacionales y culturales, y recordándonos que el mundo que habitamos es un tapiz tejido con hilos de historia, política y la impredecible naturaleza del hombre. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.